Tomé algunas cosas prestadas de la calle para hacer una calavera gigante. Fue todo un show traer las piezas. Fue una cosa sumamente divertida. Tuve que hacer un cortador de unicel gigante, ponerme artístico, yo no sé tallar muy bien las cosas. Y bueno, recoger un poco de basura para hacer que esto funcionara. Pero me gustaría ver que ustedes intenten algo similar. La verdad es que es muy sencillo hacerlo, se ve muy bien, sobre todo en la noche. Y este material abunda, literal, se lo pueden encontrar gratis en la calle. Así que acompáñenme en esta aventura en donde hice una calavera gigante y un poquito del proceso de mi caldero humeante. Solo ocupo la mitad de uno. Vamos a tener que regresar. Si bajo los dos asientos, caben dos. Bueno, después de cometer mi fechoría, vengo aquí en el camino y fíjense lo que me encontré. Ando ahí recogiendo basura. Allí hay unos cubos también de unicel que voy a utilizar, yo creo, para hacer el cráneo o los brazos, no lo sé, pero voy a ir por ellos. Vamos a bajarnos. Yo digo que entran. Ahora la gente no va a pensar que yo estoy tirando la basura, en realidad la estoy recogiendo. ¿Qué me puede servir de aquí? Hay muchos uniceles que puedo utilizar, pero también quiero pisar con cuidado. No me quiero cortar. Este me va a hacer. Y tal vez agarre otro. Fíjense. Tubo de PVC para los brazos. De hecho, en el camino hace rato agarré otro. Lo que uno se encuentra en la basura, ¿no? Vamos a continuar nuestro camino. Uy, miren, un tubo transparente. Ahí está todo en la cajuela. Vámonos. Bien, no tenía mucho tiempo, así que necesitaba un cortador de alambre rápido y sin gastar. Así que tomé el tubo de PVC que encontré y simplemente lo calenté y lo doblé. Si ustedes quieren hacer uno bien hecho, pueden ponerle codos y tal vez un tubo por en medio, como para que ayude a estirar, porque el alambre hace fuerza a la hora de cortar, como que un tensor, vamos a decirlo. Pero está bastante sencillo, solamente es poner un alambre de un lado al otro, conectarlo a un eliminador o adaptador de 12 volts y conectarlo a la corriente. Así a grandes rasgos. Algunos eliminadores no van a funcionar, se le puede poner un regulador de voltaje. Ya les he mostrado cómo hacer estos cortadores más pequeños en una mesa, pero es el mismo principio. La cosa es que debía de ser grande para poder cortar estas piezas tan enormes. Al principio me costó un poco de trabajo porque estaban mojadas y asoleadas y la orilla no se cortaba tan fácil, pero las dejé secar un poco y conforme iba limpiándolas y cortando más fue más sencillo. Para hacer la calavera solamente utilicen su imaginación, fue lo que yo hice. El camarógrafo me ayudó a dibujar un poco, pero aquí sí utilicé el cuchillo y no estaba tan contento. Y un consejo que siempre les doy es: duerman las cosas, descansen y continúenlo haciendo al día siguiente. Y eso es algo que me pasó. A veces la inspiración pega en el momento menos esperado y fíjense lo que hice. Le pegué la parte de enfrente ayer en la noche, esperándolo hacer un poco más grueso, pero hoy en la mañana que me puse a cortar el pasto, agarré el cuchillo y a ese pedazo que le pegué, pues lo empecé a tasajear y vean nada más, creo que quedó bien. Está un poco más carona, redondeada, tiene cejas que se van a resaltar cuando la pintemos.
Así que fue un muy buen avance. Ya nada más faltan los huesos de los brazos. No van a ser tubos, van a ser también unicel, pero eso es para darse una idea de cómo está saliendo. Y los dedos ahorita se los enseño. Después, para cortar las manos fue muy sencillo porque pues busqué en internet cómo eran los huesos de la mano y resulta que son huesos que llegan hasta el centro y aquí hay otro juego de huesos que unen todo. No lo quería hacer tal cual, así que solamente hice triángulos y después le marqué las separaciones sin separar los dedos porque si no habría que volver a pegar. Y todo esto lo uní de nuevo con espuma. Como ya le había yo metido los tubos de PVC al cuerpo, pues resultó más fácil fijar ahí las piezas que corté del unicel que me encontré en la basura. Todo está hecho de basura, literal. De ahí ya solamente lo pinté de blanco y los ojos y la boca negros, nada más. Ahora, para el caldero ya les mostré cómo lo hice en otro video. Este es un caldero impreso en 3D, pero solo es la carcasa, así que lo rellené de espuma, la misma espuma que utilicé para pegar calavera, y le metí un difusor. Ya saben, esos que echan vaporcito. Dura unas 6 horas prendido el difusor, así que alcanza súper bien para toda la tarde-noche, tiene luz. Creo que pueden hacer algo similar si ustedes encuentran un caldero o pueden utilizar la olla de la tía, mamá, suegra, no sé. Mientras estamos aquí afuera con el gordito, quiero mostrarles algo. Allá atrás al fondo tengo 3 maderas, o son ramas, que puse ahí como para que se viera como una cuestión de arte. Y eso es lo que vamos a utilizar para allá afuera. Esto nos debe de servir muy bien. Pensé que eran 3. Son 2. Vamos a hacerlo funcionar. Así que como pueden ver fue una sorpresa muy grata ver cómo quedó esto. De nuevo, inténtenlo, aunque sea más chiquito, del tamaño que sea, o hagan otra cosa. Quería hacer unas manos. Con los pedazos que me sobraron hicimos una tumba que todavía hay que detallarle algunas cosas, pero ya parece tumba, simplemente es un cubos con una pared. Y le puse a la muñeca que imprimimos en 3D ahí tirada, como si fuese la bruja, aunque tal vez podríamos hacerle algo diferente. Así que cuéntenme qué piensan, ¿les gustó que hiciera esto? Ya sé que estoy haciendo muchas impresiones 3D, pero estas cosas las hago para poder hacer las otras. Y también chequen la tienda, hay un montón de cosas que estamos subiendo siempre, nkh.com, así que ahí se las dejo, cuéntenme qué piensan. Y pues bueno, recuerden que esto es Nada que Hacer y nos vemos.